que sobre la entrega, ¿no? Sobre la Hay entrega. alguno ahí que viene. Ah, ahí está. Gracias. Ya le di al señor Simón. Rafael. Rafael. Mishkan, tabernáculo, las 12 tribus. Cada uno rato. Todavía va. ¿Qué haces, Simje? Ahí te dejé Todos, una. señores, Ahí te dejé una. esta No, son mías. en esta ocasión vamos a hablar Oiga, Dios mío, ¿de quién es? Top. Traigan productos de limpieza. Ahí tiene. Son húmedas. Estas son húmedas, no sirven para esto. Es agua, no tiene agua. Ahora van a traer papel. Sale un poco de uno y un poco del otro sirve las dos. Señor Simón, que me da igual. Accidentes líquidos. ¿Cuál es tu va? Mejor. Gamsel esto. No, Limpien también el piso, por favor. ¿Cómo se dice? Rispa. Eso mejor que lo limpie con el húmedo, creo. La... Después de la propaganda. Yo propaganda de café. Coffee mate. Top, Kadima, señores. Pura kudesha, en arameo es pura kudesha. Entonces, Ezrat Hashem, esta semana tenemos dos eventos muy importantes. Uno es Yom Yerushalayim, 28 de Iyar de hace 59 años, donde recuperamos la Yerushalayim que estaba capturada por los enemigos de Israel, y dentro de ello recuperamos, por supuesto, la zona del Har HaBayit, del monte del Bet HaMikdash. Y también tenemos en Shabbat el comienzo del cuarto libro de la Torá, Sefer Bamidbar, que también es denominado Sefer HaPekudim, el libro de los censos. Y en esta parsha ya aparecen dos
censos de los que vamos a hablar ahora, y que están conectados no solamente con las cantidades de personas que formaban a Am Israel de acuerdo a las tribus, como vamos a ver, sino también a su posición de cómo estaba organizado el Mahané, el campamento de Am Israel en el desierto. O sea, la forma de cómo acampaba y cómo avanzaba Am Israel en el desierto era de una forma bien estructurada, bien organizada, y no que cada uno iba por donde le daba la gana. No, cada uno tenía que estar ubicado primeramente en el lugar de su tribu, y la tribu estaba también ubicada en un lugar específico, o sea, en un punto cardinal, ¿sí? Pero todo estaba rodeando al Mishkan. El Mishkan era el centro, como ven aquí ustedes en la hoja que les repartí. Alrededor del Mishkan estaban los Leviim, la tribu de Leví, que es la tribu elegida por Hashem para Avodat HaKodesh, para la Avodat del Mishkan, que era servir en el Mishkan, que era cargar el Mishkan, cargar todo, ¿sí? Los kelim, los utensilios, los krashim, las vigas, los techos, todo, los telares, todo lo que era el Mishkan. Los encargados eran las tres familias de Leví, Gershon, Kehat y Merari. Y después estaban Moshe y Aarón, que estaban del otro lado, del lado este. Y después estaban las 12 tribus divididas en tres puntos cada uno. Entonces yo quiero hablar un poco de ese tema. Pero para eso primero comencemos con el primer censo de la Parshá. Pues primeramente hay que entender o preguntarnos ¿para qué es necesario hacer un censo? Para la guerra. ¿Para qué? Para la guerra. Oh. Entonces uno puede ser, si yo tengo que salir a la guerra, tengo que saber cuántos soldados tengo. Pero si es así, entonces el censo, ¿a quién se le va a hacer? A los que salen a la guerra, que son los hombres. Pero no todos los hombres salen a la guerra, depende de qué, de la edad. ¿Mejor? Entonces, según la Torá, ¿desde qué edad se sale a la guerra? 20 años. ¿Qué? Mejor. ¿Por qué? Porque a los 5 hay que estudiar Torá, a los 10 hay que estudiar Mishnah, a los 15 hay que estudiar Gemara, a los 18 hay que casarse, y hasta que uno se empezó a organizar en el matrimonio, entonces a ella está a los 20 listos para salir y alistarse a la milhamá, a la guerra. ¿Todo? Muy bien, eso es uno. Rashi dice que el motivo por el cual Hashem cuenta a Bnei Israel es porque cuando uno tiene algo que ama, como por ejemplo billetes, ¿mejor? Si una persona tiene 1000 billetes de $100, entonces ¿qué hace? Saca, empieza a contar, 1, 2, 3, ¿mejor? ¿Ya fue? ¿Mejor? Entonces lo que a uno le gusta, lo cuenta. Entonces hay algo que Hashem ama más que cualquier otra cosa, que es a Am Israel. ¿Y qué hace por eso Kadosh Baruj Hu? Si ama a Am Israel, los cuenta.
Nos cuenta. Así dice Rashi. Debido al cariño que Hashem profesa a los israelitas, los cuenta a toda hora. Cuando salieron de Mitzrayim, Dios los contó. Cuando una parte de ellos cayó herida por el Jeta Egel, los contó para saber cuántos quedaron. Y cuando Él decidió hacer que su presencia divina resida en ellos, ahora, construcción del Mishkan, los contó de nuevo. ¿Qué? Entonces, en Rosh Chodesh Nisan se inauguró el Mishkan y un mes después, el 1 de Iyar, Hashem nos cuenta cómo lo vemos aquí en este capítulo. Ya fe. Muy bien. Entonces, empieza la Torah y nos dice, Vaidaber Hashem el Moshe, habló Hashem el Moshe Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Bechat la Chodesh Hasheni, en el primer día del segundo mes, Iyar Bashana Shenit, el segundo mes de haber salido de Mitzrayim. Y Hashem les ordena, Seu et Rosh Kol Adat Bnei Israel, cuenten, hagan el censo de toda la asamblea de Israel, Le Mishpechotam, Le Beit Avotam, según sus familias, según sus casas paternas. Entonces, aquí hay dos cosas. Le Mishpechotam, familias. O sea, tenemos que saber la cuenta, ¿sí?, de cada tribu. Le Mishpechotam sería aquí como Le Shivteyem, como si fuera tribus. Yo quiero saber no solamente el total, sino también el desglose. O sea, yo quiero saber cuánto hay en cada tribu. Cada tribu. ¿Qué? Entonces aquí a la tribu de alguna forma se las llama también Mishpachá, familia. Es una familia grande, ¿sí? Pero es... Esto es muy simbólico hoy en día. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, en la cultura progresista, se quiere destruir todo simbolismo familiar. La familia, ¿qué es familia? Familia es invento de la filosofía del pasado, de los que querían vivir de una manera antigua, ¿sí?, anacronista, que no tiene ningún sentido. Hoy en día familia es algo que no existe. Hoy en día que cada uno viva como quiera, donde quiera, y no hace falta formar familias. Entonces lo primero que vemos aquí cuando hablamos de Bnei Israel, antes de empezar de hablar de cualquier cosa, Hashem le dice a Moshe, yo quiero que tú cuentes a todo Bnei Israel, y antes de empezar a contarlos como individuos, primero me los cuentas como familias. Familias. La familia, la tribu, es la base de la formación de nuestra nación. ¿Sí? Por eso la formación de una familia en Am Israel es algo tan importante, porque es uno de los componentes del pueblo de Am Israel. Y esas familias vienen de Beit Avotam. ¿Qué significa? Que si tú tienes una familia que la mamá es de una tribu, la mamá es de otra tribu, entonces, ¿a qué tribu vamos a considerar? O sea, esa familia, ¿dentro de qué tribu la vamos a considerar? En esta parte vamos a ir a la parte paternal. Entonces aquí hay algo también muy interesante. ¿Por qué? Porque el judaísmo va de acuerdo a la madre, pero la familia va de acuerdo al padre. O sea, la familiaridad, ¿sí?, la pertenencia nacional a nivel de las tribus, ¿sí?, como dijeron aquí muy bien,
eso tiene que ver con el ejército y con, ¿sí?, la función que tiene el hombre. Entonces, eso tiene que ir de acuerdo al padre. Pero la esencia judía, la esencia de la pertenencia a nivel de la nación, de ser parte de Am Israel, va por parte de la madre. Entonces, esa es la división que encontramos aquí. Muy bien. Entonces, Moshe y Aarón son los encargados. A ellos se unen los Nesiei Ashvatim, o sea, los dirigentes, los príncipes, bueno, aquí de cada tribu. La Torah los enumera. Y empieza el conteo, empieza el censo. Entonces, ¿cómo empieza el censo? El censo empieza con Reubén, ¿qué? Y aquí vemos que ese es el orden. ¿Y qué se cuenta? Dice la Torah, Vayu bene Reubén Bejor Israel, y fueron los hijos de Reubén, o sea, la tribu de Reubén, Le Mishpejotam Le Bet Avotam, como dijimos, las familias y las casas patriarcales de los padres, Bemispar Shemot, el número de sus nombres, en Legul Gelotam, de acuerdo a sus cabezas. Aquí también hay algo interesante que tenemos, que dice la Torah conforme al número de nombres. Hace conforme al número de nombres. O de acuerdo a nombres, o de acuerdo a números. Hace números de nombres. Así dice la Torah, ¿no? Bemispar Shemot. Más de mispar, número. Más de Shemot, nombres. O número, o nombre. ¿Qué eres? Cada yudí, ¿qué es? ¿Un número o es un nombre? Ambos. Ya fue. Una vez es una señora, un señor, una persona que se salvó del holocausto, sobreviviente, cuando mostró su número dijo, eso era lo que éramos en Auschwitz, números. Solo números. No teníamos nombre. Como los animales. Los animales son números. Entonces podríamos decir de que el número y el nombre es como el cuerpo y el alma. ¿Sí? El número es, bueno, 1, 2, 3. ¿Sí? Es como dice la Torah, cuando se cuenta a las ovejitas para sacar el Maaser Behemá, el diezmo del animal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Sí? Hoy en día dirían, ¿sí? Vaquita Jimmy, vaquita Johnny, vaquita así dirían. ¿No? Cada vaquita le darían su nombre. No. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hasta tal punto que la Torah dice que pasa si se confundieron entre el 9 y el 10, o el 10 y el 11. ¿Sí? Puede ser que lleguen a tener Kedushá, de Maaser, de diezmo del animal, pero va por número. Y a las personas no se las llama por número, se las llama por su nombre. Su nombre, Shem. ¿Okay? Entonces aquí tenemos Bemispar Shemot, en el número de sus nombres. Porque nosotros queremos llegar al número, que es importante para saber cuántos soldados tenemos, qué ejército, etc. Además de la importancia, pero cada uno cuida su identidad con su nombre. Mi Benesim Shanaba Mala, todo varón de 20 años en adelante, Kol Yotzei Tzavá, todo el que sale al ejército,
Y luego, Pekudeyem le maté a Reubén, los computados, los contados de la tribu de Reubén. Y dice el número, Shisha, Verbaim, 46.500. Ya fue. Y luego, Shimón, y luego cada uno de la misma forma. Entonces, lo que tenemos en la primera cuenta es que sabemos que estamos contando aquí las familias de la tribu, cada uno de los componentes y su de 20 años para arriba, que son los soldados que están en la guerra, y su número total. Aquí fíjense que no se habla nada del Mishkan. El Mishkan aquí no aparece, en qué posición, nada. Aquí estamos hablando solamente del conteo y del censo de la tribu. Eso es todo. Termina el conteo y la Torah dice el total. Ya tenemos el conteo de cada tribu, sumamos y llegamos al total. Todos los computados fueron 603.550. Aquí también hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué aprendimos de este pasú? Que la Torah sabe sumar. La Torah sabe sumar, eso es lo que aprendimos. ¿Sí? Agarraron el número de cada uno, sumaron y ya. Entonces, Akadosh Baruj Hu sabe sumar. Hasta ahí llegó a tercer grado de matemáticas, ¿sí? Logaritmos, eso ya no sabe, pero sumar sí sabe. Esto nos enseña la importancia de cada individuo, de cada tribu y también de la nación en general. ¿Sí? Cada cosa tiene su importancia. Pero dentro de este censo hay alguien que no se censó, que es la tribu de Leví. El Eterno habló a Moshe para decir, pero no harás el cómputo de la tribu de Leví, ni lo censarás en medio de los hijos de Israel. Y tú comisiona a los Leviim sobre el tabernáculo. Entonces, vemos aquí que a los Leviim no se los cuenta. ¿Sí? Los Leviim tienen la función del Mishkan. ¿Qué? Mañana. Entiendo que ellos tienen la función del Mishkan, pero ¿por qué no los cuentan? ¿No quiere saber cuántos Leviim hay? Entonces, yo creo que la idea es de que a los Leví no se los cuenta porque los Leví están por encima de la cuenta, están por encima de los números. Ellos están en otra dimensión. La gente que sale al ejército, que sale a luchar, entonces es cada soldado es importante saber cuántos soldados tenemos en cada tribu, etc. Pero aquí estamos hablando de aquellos que están en una dimensión que está por encima de la numeración y por eso no es tan relevante realmente saber el número. Lo que tenemos que saber es quién tiene la función de servir, de portar, de construir, de deshacer el Mishkan, y esos son los Leviim. Ya fue mejor. Entonces, eso es lo primero que tenemos en el primer capítulo. En el primer capítulo, censamos a cada tribu, tenemos el número y sabemos cuántos soldados tenemos por encima de los 20 años para salir a la guerra. Y luego en el segundo capítulo, Hashem le dice a Moshe, otra vez. Pero aquí hay algunas diferencias con el censo anterior. Primeramente aparece el tema de las banderas. Ish al diglo, cada hombre junto a su estandarte, bandera. Beotot le bet avotam, conforme a las insignias de sus casas. Yahanu bnei Israel, acampará bnei Israel. Saviv leol me'ed. Yahanu,
Y aquí se enfatiza el tema de que Bnei Israel acampa alrededor del Ohel Moed, de la tienda de la cita, o sea, del Mishkan. Entonces, antes de empezar este censo número 2, la Torah nos enfatiza de que ahora lo que hacemos es un censo, pero que tiene que ver primeramente con las insignias, los estandartes, las banderas de cada tribu, pero también eso tiene que ver con su posición en relación al eje central del campamento, que es el Mishkan. No es simplemente contar cada tribu. Muy bien. Y aquí ya tenemos que saber no solamente cuánta gente hay en cada tribu, sino en dónde está ubicada. Posición. Su ubicación, su posición en el Mahané, que esa es básicamente, ¿sí?, la foto que ustedes tienen aquí. Y esa es la síntesis del segundo capítulo de esta parsha. ¿Quién? La ubicación de cada shevet, de cada tribu, en dónde está ubicada y cómo lo dice la Torah. Entonces la Torah empieza con los que están en el este. Esos son los primeros. Quienes están en el este: Yehudá, Isachar y Zebulún. ¿Okay? Después pasamos a los que están al sur. O sea, vamos básicamente a la derecha. Rubén, Shimón y Gad. Después vamos al oeste. Efraim, Menashe y Binyamin, hijos de Rachel. Y después pasamos al norte. Dan, Asher y Naftali. Muy bien. Allá, ¿qué dice la Torah cuando habla de cada una de las tribus? Entonces, primeramente vemos aquí, que aquí la división ya pasa a ser más específica. A diferencia de lo que tuvimos en el primer censo, que es cada tribu y únicamente con su cantidad de componentes de 20 años para arriba, aquí ya tenemos la ubicación, dónde está cada tribu, la pertenencia de cada tribu a su grupo específico. ¿Por qué? Porque no solamente que estás o al norte o al sur o al este o al oeste, sino que tú perteneces a un grupo de 3 tribus y ese es tu grupo. Y que cada grupo tiene su bandera. Hay una discusión entre los Mefarshim si era una bandera por punto cardinal o que cada tribu también tenía su bandera. Se entiende aquí que es más por punto cardinal y que la tribu principal de ese punto cardinal es la que lleva la bandera. ¿Sí? Aunque aquí Rashi dice que Kol degel yelo ot mapat tzvua tzvua shel ze lo tzvua shel ze tzeva kol echad. Sí, canere que cada uno tenía su bandera, kigon avno akevua bajo Shem. ¿Se acuerdan de que el Cohen Agadol tenía el pectoral, el Hoshen? Hoshen Amishpat. ¿Y qué viene el Hoshen? 12 piedras preciosas. Sí. Dice Rashi que cada bandera de cada tribu correspondía a esa piedra preciosa, con ese color. 12, según esa opinión eran 12. ¿Qué?
Y de esa forma cada uno conocía su bandera. ¿Okay? Ya, aquí la Torah dice, Beotot le Beit Avotam, conforme a las insignias de sus casas paternas. ¿Qué tiene que ver aquí Beit Avotam? Rashi dice que esta no es la primera oportunidad donde las tribus se dividieron como están divididas aquí, sino que se dividieron así cuando llevaron a Jacob de Egipto a Eretz Israel a enterrarlo en Meharat HaMachpelah. Y los 12 hijos de Jacob, cada uno se ubicó en su posición como si iban a ubicar en el desierto, como se están ubicando aquí. 3 de un lado, 3 del otro, ¿sí? 3 de cada lado, para llevar a Jacob a Eretz Israel. O sea que en ese momento, ¿qué era Jacob? El Mishkan. ¿Y el frente lo marca el este? ¿Eh? ¿El frente lo marca el este? No, depende. La parte delantera. No, depende de cómo caminan. Depende de cómo iban caminando, mejor. No entiendo. Los que iban delante eran los que ahora aquí están en el este. No, iban De Shelah Tová. Eso es muy bueno. ¿Cómo eran? Ahora ellos iban avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia Eretz Israel. Hacia el este. Norte. No, hacia Israel. Norte. Hacia el este. ¿Eh? Se verá que nada, claro. O sea, norte este igual. ¿Hacia el este iban? No sé, porque tiene que pasar por No, al este. De Egipto a Eretz Israel es el sur. Aquí está. ¿Cómo? Sí, sí, pero me refiero cuando se tienen que No, pasar norte, como- fija, es noreste. Claro, por eso. Se tienen que desviar de repente para poder ¿Qué? entrar por el portal. Digo, porque la parte de. O sea, esta posición es la misma posición del templo. Sí, claro. La entrada De Najón. está en el este. Sí, pero aquí estamos hablando de cómo avanzaban en el desierto hacia Eretz Israel. Sí, sí. Con la Lo entrada. más lógico era que iban para el norte. Sí, pero no. Ya fe. Pero, interesantemente, cuando empezaban a avanzar, no empezaba a avanzar el del norte, sino que empezaba a avanzar el del este, Yehudá. O sea, primero empezaba Yehudá, ¿sí? O sea, de acuerdo a cómo está aquí en la Torah, primero empezaba Yehudá, después, ese era el primer grupo que empezaba a avanzar, a caminar. Luego, seguían los del sur, Reubén con las tribus que le corresponden, ¿sí? Luego de que empezaban a avanzar estos dos grupos, empezaba a avanzar la tribu de Leví con el Mishkan en el centro, ¿sí? Y luego continuaba el del oeste y del norte. O sea, interesantemente, en la dirección hacia donde íbamos, eran los últimos que empezaban a avanzar, de acuerdo a esto. Los del norte. Que iban al norte. Allá. Entonces dice la Torah, cada uno con su bandera, cada uno en su ubicación. Y la Torah enfatiza, como dijimos, Saviv, alrededor del Oel Moed, del Mishkan. ¿Cuáles son los datos que se da para cada tribu? Entonces, dice la Torah, primeramente habla quiénes estaban, o quién era la tribu jefe de cada punto cardinal. Entonces, la tribu jefe del este es Yehudá, la tribu jefe del sur es Reubén, la tribu jefe del oeste es Efraín, y la tribu jefe del norte es Dan. O sea, es básicamente la primera tribu de la que empiezan a hablar. Muy bien. Después de que hablan de eso, ¿sí? De la tribu jefe de la primera de ese punto cardinal, traen el nombre del Nasi, traen el nombre del ministro o del dirigente de la tribu, del príncipe de la tribu. Después dicen cuántos
hombres había en la tribu. ¿Sí? Y luego dice quiénes eran las tribus que acompañaban a la tribu jefe. ¿Sí? Las otras dos que corresponden, en este caso, quién acompañaba a Yehudá, Isahar con su cantidad y Zebulún con su cantidad. Y al final traen el total de ese punto cardinal. Kola Pekudim le Mahane Yehudá, todos los que acompañaban en el campamento con Yehudá, en total, entre Yehudá, Isahar y Zebulún, son esta cantidad. Entonces, ¿entendieron? O sea, es un subcantidad. ¿Sí? Tenemos la cantidad de la tribu, la cantidad de las 3 tribus que van en ese punto cardinal. Y esos eran los primeros que empezaban a avanzar. Y así iba sucediendo con cada parte, con cada punto cardinal, exactamente de esa forma. Muy bien. Y al final dice la Torá, El Pekudé Bene Israel, estos son los computados de los hijos de Israel. Kol Pekudé Amahanot, el total de todos, 603.550. Y otra vez, los Levim no son censados aquí, como Hashem ordenó. ¿Qué? Muy bien. Entonces lo que nosotros queremos entender después viene el conteo de Benei Levi, que es diferente. En el capítulo 3 a los Levim se los cuenta, pero no se los cuenta desde 20 años para arriba, sino Mi Ben Chodesh Bamala, desde un mes hacia arriba. ¿Sí? O sea, a las tribus de Israel se los cuenta de acuerdo, ¿sirves para el ejército o no sirves para el ejército? 20 para arriba. Los Levim, Caniré, que tienen otra función, no Caniré, tienen otra función, el Mishkan, y por eso ahí lo que me importa no es si sirven para agarrar un rifle o no, sino desde el momento que empiezan a ser personas, que su Neshama empieza a funcionar. El primer mes consideran Jajamim que una persona está en duda si va a vivir o no, porque Ulay es un Nefel, Ulay nació prematuro y quizás después de que vivió un mes ya se sabe que está apto para la vida, o sea que ya va a vivir con seguridad. Y por eso, el momento que esa persona, que es el Leví, vive, entonces ya lo contamos, ¿sí? Pero por eso la cuenta es totalmente aparte y totalmente diferente. ¿Tiene que ver también con el tiempo para Pidyon Aben? También. Por eso el Pidyon Aben se hace después de que pasaron 30 días. ¿Por qué se hace el Pidyon Aben después de que pasaron 30 días? Porque para hacer Pidyon Aben tiene que ser Ben. Tiene que ser un ser viviente, no un ser dudoso si va a vivir o no. Todo. Muy bien. Y cada familia de Leví, Gershon, Kehat y Merari, también tenía su posición, menos Moshe y Aarón y los hijos de Aarón, que tenían su punto cardinal aparte de las 3 familias de Leví. ¿Qué quería hacer Mendel? ¿Quiere decir algo? Una explicación aquí que Está bien. salió. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué necesitamos este segundo censo? Entonces, aquí vemos de que... El de los Leví. El segundo censo es el de los Leví. No, ese es el tercero. Hay 2 censos de Israel y un censo de Leví.
Entonces, tenemos que entender. Nosotros somos un pueblo, una nación, que tiene dos componentes esenciales: cuerpo y alma, Guf y Neshama. Jacob e Israel. Como está escrito en el Pasuk, Betzet Israel mi Mitzrayim, cuando salió Israel de Egipto, Bet Yaakov, me hablo es, Bet Yaakov, de un pueblo extranjero, ajeno. Explica el Maharal, Israel y Jacob son las dos dimensiones de nuestro pueblo. Una es la física y otra es la espiritual. Una es la nacional y una es la divina. Entonces, primeramente cuando salimos de Mitzrayim, cuando Hashem está realizando este censo, nos dice, primeramente yo quiero saber personas, ¿sí? Cuerpos, cuántos cuerpos tenemos, cuántas personas tenemos, cuántos individuos tenemos, para la parte práctica, para la parte nacional, existencial de este pueblo. Kol Yotze Tzava, todo aquel que salga al ejército. Pero esa funcionalidad no puede estar desconectada de la esencia de para qué salimos a luchar y para qué tenemos un ejército. Y para eso tenemos el Mishkan. El Mishkan es el Lev, es el corazón de la nación. La división que tenemos aquí en tres partes del campamento de Israel, como se fijan aquí en la foto, tenemos el Mishkan, después tenemos alrededor del Mishkan las familias de Leví, la tribu de Leví en sus familias, Gershon, Kehat y Merari. Ese es el segundo componente. Y luego tenemos las 12 tribus. El paralelo de esto en Eretz Israel, el Mishkan es el que Beit HaMikdash. Las tribus de Leví es el Arabait, es el monte donde estaba el Beit HaMikdash. Y la ubicación de las tribus es Jerusalén. Entonces en el desierto esa es la representación, ¿sí?, de cómo se tiene que ver Am Israel. Es como más de que las tribus de Am Israel estaban en todo Eretz Israel y no solamente en Jerusalén. Pero Jerusalén, dicen Jajamim, lo itchalka leshvatim. ¿A qué tribu le pertenece Jerusalén? A todas. Jerusalén es, ¿sí?, es de pertenencia de todas las tribus. ¿Sí? Lo mitchalka leshvatim. No se dividió para las tribus. Jerusalén abenuya ke'ir shechubra leyachdav. Jerusalén la construida como una ciudad que se unió juntas, o sea, que todos tienen pertenencia en ella. Entonces todas las tribus les corresponde y tienen su parte en Jerusalén. El Arabait es el lugar donde estamos más cerca del Beit HaMikdash y que ahí es la correspondencia de la tribu de Leví, que es la que ella tiene su función, los Kohanim en la Avodah, en el servicio, y los Leviim, que no son Kohanim, ¿sí?, entiendan,
Los Kohanim son, además de Kohanim, son Leviim. ¿Por qué? Porque ¿de qué tribu son? De Leví. Entonces los Kohanim no son solamente Kohanim, son Kohanim Leviim. Yo soy Leví, solamente Leví. Soy de la tribu de Leví, pero no soy Kohen. Entonces, Leví, los Leviim como tribu, cada uno tenía su función. Y eso está representado en la ubicación alrededor del Mishkan. El Mishkan representa el Bet HaMikdash. Entonces, toda la formación del campamento de Am Israel está en base al centro. Lo que centraliza el campamento de Am Israel es el Bet HaMikdash. Entonces, a diferencia del primer censo, donde ahí lo que me importa es cada tribu en sí misma de acuerdo a sus componentes para salir a la guerra, en el segundo censo yo tengo que saber cuál es la posición de cada tribu y de cada uno de ellos a nivel de posición respecto al eje central espiritual esencial de la vida de Am Israel, que es el Mishkan, y que su centro es el Aarón, donde está las Dibrot, donde están las tablas, donde está la Torah. Entonces básicamente el centro del centro es la Torah. La Torah está ubicada en el Aarón, en el Mishkan, en el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es la parte más santificada del Mishkan. Y el Mishkan es la parte más santificada en Jerusalén, el Bet HaMikdash. Y cuando todo Bnei Israel está representado por Jerusalén, entonces nos queda claro que ahora estamos hablando no solamente de un conteo que tiene como función saber la cantidad de componentes de cada tribu, sino de entender cuál es la función y para qué, como nosotros como Am Israel, estamos aquí ahora ubicados, cada uno en su punto cardinal, cada uno con las tribus vecinas que están con él. Y lo más importante, que al final todo eso está basado en el eje central de la Torah y del Mishkan. Porque ese es el valor de la nación, del pueblo de Israel. Entonces tenemos aquí dos conceptos de dos censos, que uno viene a manifestar la cuenta, podríamos decir, material, y la otra la cuenta espiritual. Una la cuenta de la práctica, de cómo llevamos a la práctica nuestro censo en la lucha, en la guerra, y la otra es en dónde estamos ubicados, cuál es nuestra función como pueblo, cuál es nuestra esencia como pueblo, que está basada en el eje central, que es el Mishkan y que es la Torah. Entonces es posible que por eso la Torah hizo dos censos, para que quede claro qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo, pero también que quede claro cuál es la parte del alma. Y esa es la relación con Jerusalén. Jerusalén es dos cosas. Es Jerusalén Shel Mala y es Jerusalén Shel Mata. Hay Jerusalén de abajo, hay Jerusalén de arriba. Hay Jerusalén física y hay Jerusalén espiritual. Y por supuesto que nosotros queremos la conexión entre las dos. Jerusalén física es la que Baruch Hashem estamos viendo cómo se está desarrollando en Am Israel en estos días, ¿sí? Pero nosotros queremos llegar al corazón de Jerusalén. Hay algunas cositas ahí que están molestando, ¿sí?
¿Ustedes saben cómo se llama en hebreo la mezquita que está ahí ubicada? ¿Sí? La llaman Kipat Asela. La kippah, como la kippah, ¿no? Se transforma en kippah del sela, de la piedra. ¿Qué piedra? ¿Qué piedra hay ahí? La de Abraham. Es la kippah donde está el Kodesh HaKodashim. Entonces una vez vi un muchacho que lleva una camisa por dentro y dice, a veces hay que quitar la kippah.